La aloinmunización es un proceso que ya venimos discutiendo, digamos, desde otras perspectivas. En este caso vamos a tratar de inaugurar una discusión sobre la mayoría de los métodos y técnicas de uso más rutinario dentro del banco de sangre y medicina transfusional en torno a las transfusiones de sangre. Entonces vamos a hablar de los procesos de compatibilidad transfusional, de los procesos de detección de anticuerpos irregulares, de algunos principios, de los errores que se pueden cometer en este sentido, para ir avanzando poco a poco, digamos, a través de las técnicas de uso más habitual hacia las técnicas de eh, menor distribución, digamos, ¿no? Dadas las circunstancias específicas en nuestro país. Sin por ello, digamos, dejar de mencionar cuáles son los horizontes, ¿no es cierto? Hacia dónde podríamos llegar a ir. La inmunización entraña un riesgo y es lo primero que vamos a discutir a continuación. Siempre que hablamos de riesgo, nos referimos a la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus condiciones negativas, ¿no es cierto? Aunque podría haber riesgo de que algo diera buen resultado. Los factores que lo componen al riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad. Pensamos en la amenaza como una actividad, una condición que lo hace peligroso y que, por supuesto, puede ocasionar la reducción de la vida media de las células que voy a transfundir o otro tipo de alteraciones como podría ser la reducción de la vida media de las células de un feto, digamos, ¿no? O de un recién nacido a causa de anticuerpos maternos. Eh, esta amenaza se puede determinar en función de la intensidad, de la potencia que esta amenaza tiene y también de la frecuencia con la que se presenta. Y ahí estamos hablando de amenaza. Ahora, decíamos que el otro concepto que compone el de riesgo es el de vulnerabilidad. Y estas son características y circunstancias que se dan dentro de un sistema determinado, ¿no? En este caso dentro de una frecuencia poblacional que hace más o menos susceptible el efecto que tiene la amenaza. Entonces, en este sentido, digamos, si yo quisiera calcular el riesgo, tendría que multiplicar la amenaza por la vulnerabilidad. Y por supuesto que la vulnerabilidad eh, tiene que ver con la exposición, la susceptibilidad, digamos, expresado también en una relación en donde estos dos factores, la exposición y la susceptibilidad, se multiplican. Entonces, muy bien, desde ese punto de vista, para considerar el riesgo de una transfusión, tengo que colocar a la amenaza, que ya dijimos que estaba dado por las posibilidades de muerte o de riesgo que tiene el efector, y en este caso una transfusión agua incompatible tiene altas chances de constituirse una amenaza porque provoca una lesión grave en el receptor, multiplicado por la vulnerabilidad, que es la posible susceptibilidad a ser expuesto a antígenos diferentes de lo que posee el paciente y su grado de exposición. En este sentido, nosotros sabemos que las transfusiones de sangre tienen un riesgo desde el punto de vista de reacciones aloinmunes, pero que han tenido mucha mayor prensa las infecciones. Esto es verdad. Y bueno, y hablábamos de vulnerabilidad y lamentablemente muchas veces la diferencia entre el valor final del riesgo está vinculado al, al monto, digamos, de inversión que se lleva adelante en políticas de prevención. Es decir, no todos
los lugares en donde se llevan adelante prácticas inmunematológicas cuentan con los mismos recursos. Y no me refiero solo a recursos económicos, sino también a recursos, digamos, a aprendizajes, a formación del recurso humano o a capacidad para llevar adelante una consulta rápidamente en laboratorios de mayor complejidad. De modo tal que en este sentido, si bien hay una esperanza, digamos, de que haya un conglomerado bastante homogéneo entre todos los prestadores de salud, esto no resulta así en la realidad y, eh, y así como los pacientes también se distribuyen en orden de complejidad, los centros de asistencia no cuentan todos con los mismos niveles de capacidad para detectar anticuerpos y para, una vez que los detectan, poder revelar su idiotipo. La mayoría de los países en el mundo han eh, mirado esto no como una debilidad, sino que han tratado de construir centros de referencia en donde el envío de la muestra sea agilizado y también el resultado de las evaluaciones de los pacientes. Por lo tanto, digamos, en algunos lugares nadie duda en tener cerca un centro de referencia inmunohematológico o un laboratorio de referencia a quien derivar los estudios de mayor complejidad. Nosotros sabemos que la incompatibilidad de ABO entre el donante y el receptor es aún la causa más frecuente de mortalidad relacionada con la transfusión, sobre todo en países en donde se utilizan técnicas de type screen, es decir, países en donde el cross-match es un, una selección que realiza un software de gestión informática a partir de la fenotipificación extendida, ya sea por técnicas serológicas o la genotipificación por técnicas de test rápidos de PCR, en donde se establece la variabilidad de alelos entre el donante y el receptor y se busca la que sea más compatible en términos de, digamos, de característica de los antígenos. En ese sentido, digamos, los errores suceden porque muchas veces se baja la relación física entre el- la persona que trabaja en el ámbito de la hemoterapia, el transfusionista, el técnico en hemoterapia, el biólogo con especialización, el tecnólogo médico con especialización en banco de sangre. Este sujeto que trabaja plenamente dedicado al sector, digamos, muchas veces desaparece del rol, queda dentro del laboratorio y son los enfermeros, los paramédicos, los que están en contacto con el paciente y que llevan la muestra hacia el ámbito del sector de hemoterapia o el sector del banco de sangre, como se llamen. La cuestión es que esto muchas veces provoca errores que tienen que ver con la falla en la asignación de la muestra para un paciente en particular. Siempre lo recomendable en este sentido es tener una lista de control, un checklist, que nos permite establecer cuáles cosas aún no han podido ser verificadas en el receptor o en el donador, digamos, para poder llevarlas adelante. Lo principal es identificar positivamente al paciente y que en la medida de lo posible lo haga un personal idóneo que corresponda al área transfusional. Y esto se hace, por supuesto, no ofreciéndole datos al paciente, sino que el paciente nos ofrezca a nosotros los datos. Ese es el modo asimétrico en el cual hay mayor verosimilitud de los datos. Si el paciente no estuviera en condiciones de poder llevar adelante un diálogo, un conversatorio, entonces se buscará la forma de que lo haga un familiar que tenga autoridad para esto. Por supuesto que si la documentación, digamos, de la documentación única tiene que surgir un número que nos permita identificarlo y darle trazabilidad a lo largo de todo el proceso. Esto suele ocurrir con el documento de identidad, con el pasaporte, etcétera. Su nombre y su apellido o sus apellidos deben estar correctamente escritos. Nos interesa la raza por la frecuencia de aparición de ciertos alelos en particular, la edad del sujeto y el sexo. También nos interesa si tiene otros antecedentes de agrupamiento dentro de la institución o si el sujeto nos puede referir algo.
Imagínense que no es un dato menor que el paciente diga, mira, no sé qué grupo soy porque siempre me lo están cambiando, a que nos diga yo soy A positivo porque doné sangre toda mi vida o me transfundí 3 o 4 veces. Por otro lado, digamos, los antecedentes inmunizantes son interesantes recorrerlos todos, es decir, si fue transfundido es un dato, si es una paciente y ha tenido embarazos es otro dato, si ha recibido transfusiones puede que no lo sepa, entonces hay que preguntarle sobre antecedentes quirúrgicos en donde nosotros, los que somos expertos en este tema, podamos por lo menos tener la idea, digamos, presuponer que el sujeto ha recibido transfusiones. Lo mismo que si consume, digamos, por vía endovenosa drogas de uso social que puedan justamente ser una fuente de aloinmunización. Por otro lado, digamos, desde el diagnóstico clínico, que no necesariamente es el diagnóstico por el cual se le está pidiendo la transfusión, se obtienen datos que también nos determinan algunas variables que hacen a la inmunohematología. Supóngase que tuviera un trastorno hematológico el paciente y nos dice que tiene un trastorno de membrana eritrocitaria. Bueno, podemos pensar en una vinculación en este sentido, o tiene una infección y podemos utilizar este dato si, por ejemplo, se nos presentara una dificultad en la interpretación de las pruebas de tipificación ABO. Y así son todos datos que nosotros vamos a ir utilizando. Su estado clínico general, por supuesto, está más bien asociado a que la transfusión que realicemos en el paciente no sea quien modifica o altera estos datos clínicos generales como la temperatura corporal, la tensión arterial o la frecuencia cardiorrespiratoria. Lo mismo nos sucede, digamos, en cuanto a los datos de laboratorio. Todos los recuentos son importantes si vamos a trabajar una transfusión de plaquetas o de rojos, el recuento de los eritrocitos, todos los datos que tengamos, su volumen, su forma, la concentración de hemoglobina. Y si vamos a trabajar sobre pacientes anémicos, cuál es su índice reticulocitario, si lo tiene, digamos, van a ser datos útiles, sobre todo si necesitamos ir a recoger de un paciente que ha sido recientemente transfundido hematíes de su propio linaje, ¿no es cierto? De su propia médula. En ese caso vamos a recurrir a los reticulocitos, si es que tiene una concentración importante. Recordemos que la tasa normal es del 2%. Los antecedentes, la farmacoterapia u otras terapias también nos hablan de una posible inducción, modulación de las respuestas inmunes y también la posibilidad de tener inmunocomplejos asociados a la membrana eritrocitaria producto del tratamiento de farmacoterapia, y esto puede dar lugar a rasgos serológicos de autoinmunidad. Nos sucede también entonces que tenemos que pensar en estos datos para volcar a un informe. Si tiene una línea familiar cercana o no es un dato importante, sobre todo a la hora de ir hacia a ese linaje, digamos, a buscar donantes compatibles, en caso de que se trata de un paciente cuyo fenotipo sea de baja frecuencia. Por supuesto que esto tiene que estar siempre vinculado a aspectos legales y funcionales de la transfusión, como son la solicitud de la intervención médica transfusional y que el sujeto, el paciente, haya podido eh, conocer la información de los riesgos que tiene la transfusión y haber firmado su consentimiento. La muestra, el ejemplar de muestra acompañando este informe técnico, al menos debe contar con elementos que le permitan ser trazables, ya sea por un sistema informático o manual, el nombre, el apellido del paciente, un número correlativo, la fecha y la hora de extracción, porque esa muestra va a tener una vigencia, el lugar donde se hizo la extracción y qué tipo de elemento es, si es con ETA, si es con heparina, si es un tubo seco. Y vamos a pensar también en, de acuerdo al modo de almacenaje, cuál es el vencimiento que esta muestra tiene. Muy bien, ¿qué tipos de pruebas vamos a hacer en torno a las transfusiones? Pruebas de tipaje ABO, directa e inversa, por supuesto. Recuerden que ninguna de los dos ensayos tiene el 100% del valor predictivo del ensayo. Pruebas sobre el estatus del antígeno D. Recuerden que en el caso de un paciente vamos a emplear reactivos incapaces de detectar las variantes del antígeno. Y en el caso de utilizar al donante de sangre,
allí vamos a emplear un reactivo, por el contrario, capaz de detectar las variantes. Esto a fin de evitar la aloinmunización. El fenotipo extendido, por lo general nos referimos a el sistema RH, incluyendo el antígeno C mayúscula, E mayúscula, C minúscula, E minúscula y en algunos casos el KEL y el CW. También se podrían incluir otros antígenos, como mencioné antes. Esto tiene que ver con el grado de inversión que se lleva adelante en la tarea de prevención de la inmunización. Si tenemos pacientes que van a aloinmunizarse porque van a recibir múltiples transfusiones, lo conveniente sería que tanto el donante como el receptor estuvieran fenotipados para la mayor cantidad de los alelos posibles y tratar de buscar la unidad más fenotipo idénticas, ¿no es cierto? Por otro lado, va a haber pruebas de compatibilidad serológica mayor y pruebas de compatibilidad serológicas menor en el caso de la transfusión de plaquetas o en el caso de transfusiones con componentes plasmáticos. Y la prueba de escrutinio de anticuerpos irregulares o de detección de anticuerpos irregulares, donde vamos a utilizar donadores conocidos o donantes células reactivas. También vamos a llevar adelante pruebas de antiglobulina directa para conocer el estatus previo a la transfusión y en algún caso como elemento prospectivo a ella. La competencia de las inmunoglobulinas para lograr aglutinación, acercamiento, estrechez de vínculo entre células que son contiguas, requiere por supuesto de una fuerza necesaria entre ellas de interacción y un puente que en algunos casos es requerido por un mediador como es el suero antiglobulina y en otros casos no es necesario. En el caso de la molécula de IgM es un anticuerpo, un pentámero, como ya se viene diciendo en anteriores clases, y este anticuerpo, digamos, alcanza sitios contiguos de 35 nanómetros de distancia, cuando la distancia entre hematíes en un medio isotónico es de 25 nanómetros, con lo cual, digamos, alcanza perfectamente a aglutinar células. Pero una molécula de IgG, un anticuerpo incompleto, digamos, tiene una capacidad de apertura entre las regiones hipervariables de 14 nanómetros, con lo cual por sí sola no alcanza a unir dos sitios antigénicos de células adyacentes y requiere, para ponerse en evidencia la existencia de este anticuerpo, requiere entonces de una prueba indirecta, es decir, una prueba que contenga un mediador, un anticuerpo. Entonces estos anticuerpos incompletos requieren de este anticuerpo y esta técnica viene siendo trabajada desde hace muchísimo tiempo, desde 1908 que se logró inducir la respuesta inmune ante anticuerpo, es decir, introduciendo una molécula de IgG a la economía de un sujeto, el sujeto la reconoce como extraña y fabrica un anticuerpo anti esa inmunoglobulina. En este sentido, digamos, también se agrega al listado de anti-inmunoglobulina el antifracción de complemento. Como se observa allí, la antiinmunoglobulina, en este caso un suero de Coombs IgG más complemento, más fracción 3, ¿no es cierto?, del complemento, va a ligarse a una región estable de la inmunoglobulina G. Una vez que la inmunoglobulina G está asociada al antígeno, por el cual tiene especificidad, se logra la estrechez de vínculo entre células adyacentes, lo que generalmente llamamos aglutinación. De alguna manera también tenemos que saber que estos anticuerpos, que son anticuerpos, tienen especificidad por el anticuerpo, no por el antígeno. Por lo tanto, si hay anticuerpo libre en el suelo, también, digamos, este anticuerpo se va a asociar a él. En el ejemplo que vemos en pantalla tenemos un antígeno D en un glóbulo rojo. Vemos que hay un anticuerpo anti-D y que este anticuerpo anti-D es reconocido por un anticuerpo anti-IgG más C3. Algunos anticuerpos, como el anti-Lewis A, es de naturaleza IgM y por lo tanto va a requerir
el uso de reactivos antiglobulina que son poliespecíficos. Ya vamos a ver esta clasificación. Algunos anticuerpos son parcialmente de isotipo IgA, como por ejemplo algunos ejemplares de anti-D, pero por suerte también tienen un componente IgG. Y algunos anticuerpos, algunos idiotipos, son detectables exclusivamente por la presencia de complemento, como es el caso de los anticuerpos del sistema KID. Como decías anteriormente, el suero antiglobulina es un anticuerpo que puede tener origen diverso, es decir, puede ser de extracto eh, murino, digamos, o puede también ser de naturaleza humana. Y los componentes dentro del reactivo antiglobulina dependen de la utilidad que le vayamos a dar. Entonces podría haber anticuerpos llamados monoespecíficos, como por ejemplo un anti-IgG o un anti-IgG3 o anti-IgA, como también podría haber reactivos llamados poliespecíficos, que traen más de una especificidad, como podría ser aquel que acompaña la última presentación disponible en el cuadro que ustedes están viendo, donde analizan la IgG más complemento dentro de un mismo frasco. Eh, la utilidad diversa se presenta con mayor intensidad, mayor necesidad de utilización, sobre todo cuando queremos discriminar tipos de anemias hemolíticas autoinmunes. Decíamos al principio que el suero antiglobulina reacciona con los anticuerpos humanos, estén estos o no asociados a antígenos eritrocitarios. Por lo tanto, si hay anticuerpos libres en el suero, puede ocurrir una neutralización del suero antiglobulina, es decir, que el suero antiglobulina se asocie a estos anticuerpos libres en el suero y no lo haga a los que están fijados a las células rojas. En consecuencia, para evitar esto, es fundamental que se haga lavados celulares en distintas etapas del proceso que ya vamos a ver para evitar que haya estas reacciones inesperadas que pueden traer al lugar falsos resultados negativos. Lo mismo también es importante y va a ser recomendable el uso de células de control de CUMS que vamos a explicar un poquito más adelante. Los sueros antiglobulina forman parte de los medios que se emplean, como decíamos, para visualizar la interacción antígeno-anticuerpo, de modo tal de que las metodologías que emplean estos sueros son diversas y las capacidades que tienen para poner en evidencia la relación entre anticuerpos y antígenos, digamos, son variables dependiendo de estos métodos. En este sentido, nosotros podríamos decir que los sueros comerciales que se utilizan tradicionalmente en tubo tienen alrededor de 40 microlitros por mililitro de antiinmunoglobulina G. Por ejemplo, si se tratara de monoespecíficos de CUMS anti-IgG. Cuando es requerido para poder detectar un anticuerpo, digamos, eh, aproximadamente entre 200 moléculas como piso. Con lo cual, digamos, sería fácil, digamos, teniendo en cuenta que esto se aproxima a una concentración de 0.02 microgramos por mililitro, tenemos que tener en cuenta que sería fácil, digamos, para un reactivo comercial demostrar la actividad anti-D dada esta situación de concentración. Ahora, esto sucede con otra sensibilidad dependiendo de la técnica que se emplee, ¿no es cierto? Por ejemplo, una forma de aumentar es cuando podemos cambiar la concentración eh, cuando la relación suero-células cambia. Nos referimos a suero del paciente y glóbulos rojos comerciales o glóbulos rojos del donador. Ya vamos a ver entonces las pruebas de compatibilidad, ¿no? Entonces la concentración es una concentración promedio requerida como mínimo y para eso se llevan adelante pruebas de control de calidad. Lo mismo sucede con la concentración promedio de los reactivos de anticomplemento que forman parte de los reactivos policlonales o si están en presentaciones monoclonales en los reactivos de CUMS, que debe ser de 3 microgramos por mililitro. Es importante tener en cuenta que se utilizan para el caso de fracciones de complemento C3C y C4C para evitar reacciones falso positivas que ocurren durante el almacenamiento, que como ya dijimos anteriormente,
durante el transcurso del almacenaje dentro de la heladera de las unidades. Si nosotros cortamos un segmento de la tubuladura, podría tener actividad anticomplemento. También si la muestra fuera coagulada. En la prueba de Coombs indirecta o detección de anticuerpos irregulares, que es una de las dos que dijimos, mencionamos como parte de los protocolos peritransfusionales, intentamos demostrar la existencia de anticuerpos que estén de algún modo detectables en su magnitud, en su cantidad, en el suero o en el plasma del receptor, contra una serie de antígenos bien dispuestos en células comerciales de un panel de donantes. Este puede ser un panel de 3, de 2, de 1, un pool o de 4 donantes de sangre. Y lo que se intenta evaluar es aquellos anticuerpos que tengan importancia clínica transfusional, es decir, que logren reducir la vida media de las células transfundidas, o aquellos anticuerpos que participan en hechos de gravedad en las citopenias alloinmune perinatales o que comparten, digamos, características tales que da lugar a rasgos serológicos de autoinmunidad. Siempre entonces, en el caso de la prueba de Coombs indirecta o detección de anticuerpos celulares, los reactivos son glóbulos rojos de donantes conocidos que están dispuestos en frascos separados con unas grillas que nos muestran cuáles son los fenotipos de esas células. Cuando hablamos de la prueba de Coombs directa o la prueba antiglobulina directa, a diferencia de la indirecta, vamos a demostrar la existencia de anticuerpos, también de importancia clínica, pero que sean detectables sensibilizando los glóbulos rojos in vivo, o sea, dentro de la economía del propio paciente, o también cuando queramos hacer adsorciones o absorciones a propósito, es decir, de manera experimental. Ya vamos a ver para qué más adelante en otras clases, pero se trata de sensibilizar células que pueden ser autólogas o halogénicas de otros pacientes o propias con autoanticuerpos o con aloanticuerpos. Y la cuestión es que la prueba de Coombs directa detecta la presencia de anticuerpos ya fijados a los glóbulos rojos, y también para valorar la importancia clínica, la gravedad en citopenias y los rasgos serológicos de autoinmunidad. Lo que cambia aquí es el blanco. En lugar de ser un anticuerpo que está libre en el suero, es un anticuerpo que lo vamos a ir a buscar cuando está pegado a la membrana eritrocitaria o a la membrana plaquetaria. Por supuesto que podríamos explicar en una serie de puntos, de consecuciones, de momentos de las técnicas, lo típico de una prueba, de un procedimiento de detección de anticuerpos irregulares. Lo primero, digamos, es partir de que nuestro sustrato donde vamos a buscar los anticuerpos están en el suero o en el plasma de un receptor. Y en este caso, el no empleo de quelantes del calcio, como el citrato de sodio, es importante porque ustedes saben que esto participa de la fijación de complemento, con lo cual sería importante no emplear quelantes del calcio. Una vez que yo tengo el suero o el plasma del paciente, siempre voy a utilizar en general, en relaciones normales, 2 a 1 respecto de la cantidad de hematíes en volumen. O sea, van a ser 2 volúmenes de suero y un volumen de glóbulos rojos o hematíes. En este caso, los hematíes van a ser hematíes reactivos, como decíamos. Son hematíes que ya están listos para ser utilizados comercialmente y que se conoce cuáles son los antígenos porque aparecen estos descriptos en una grilla. Entonces, hay un primer enfrentamiento del suero con los hematíes y una lectura a temperatura ambiente, que también puede tener estas modificaciones hacia técnicas de incubado a 4 grados durante 10 minutos para encontrar anticuerpos de naturaleza crioaglutinantes. Pero bueno, son modificaciones que se van llevando adelante. En este caso estamos hablando de un conjunto de momentos de una técnica en general para después ir hacia lo particular. Entonces, en este caso, digamos, la primera centrifugación y lectura se puede hacer de manera inmediata, una vez que se mezclaron las gotas de suero con los hematíes comerciales,
y después de una incubación a 30 minutos se hace una segunda lectura. Esta incubación puede dedicarle 30 minutos o puede ser menos tiempo si uno utiliza medios aditivos que reducen el tiempo de interacción necesaria para la puesta en evidencia de los anticuerpos, como el uso del medio baja fuerza iónica o de polietilenglicol. En un momento segundo se hace una lectura a 37 grados. Por supuesto que estos medios van a modificar también el tiempo y en algunos casos, si termino en fase antiglobulina monoespecífico IgG o con complemento, ¿no? Por eso es muy importante seguir las indicaciones del fabricante para cada una de estas técnicas. Siempre voy a llevar adelante lavados con solución tamponada o cloruro de sodio para eliminar, digamos, aquellos elementos que puedan interferir en los resultados y ser, ya como dijimos anteriormente, falsos resultados negativos, o también podría darse el lugar de falsos resultados positivos. Hay que agregar el suero de Coombs. El suero de Coombs generalmente ocupa una gota, en algunos casos. En otros momentos, si utilizo medios aditivos, va a utilizar otra concentración. Y voy a volver a centrifugar y leer la reacción. Cuando agrego el suero antiglobulina, el suero de Coombs, si los lavados celulares que llevé adelante anteriormente dejaron un sobrenadante de líquido, ese líquido puede diluir la concentración del suero de Coombs. Por eso es tan importante, digamos, hacer este procedimiento tal y cual lo marca el fabricante. También hay técnicas en medios de gel, de columnas, que ya vamos a ver dentro de un ratito, en donde no es necesario llevar adelante lavados. Por lo tanto, nos ahorramos esto y también el riesgo de un falso resultado. Se examina la presencia de aglutinación o la no aglutinación y se registran los resultados. Bien, si el ensayo da negativo, quiero asegurarme que el anti-IgG o el anti suero de globulina que haya colocado allí, poliespecífico o monoespecífico, como es el ejemplo que estamos viendo acá, cualquiera de ellos, si me diera negativo el resultado, debo chequear que funciona bien. Y esto lo hago agregando glóbulos rojos que tienen pegado un anticuerpo en baja concentración. Si el suero de Coombs logra reaccionar, quiere decir que el suero de Coombs remanente que está presente en esa mezcla todavía tiene actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiera habido anticuerpos sensibilizando los glóbulos rojos comerciales de la prueba de detección de anticuerpos irregulares, el suero de Coombs se hubiese pegado. Si el ensayo, tras el agregado del reactivo llamado control de Coombs, diera negativo, quiere decir que el suero de Coombs no está funcionando adecuadamente. O sea que este es un ensayo de control positivo, o sea, cuyo resultado debe dar positivo. El control de Coombs. Son células rojas que están sensibilizadas previamente con un anticuerpo y que deben reaccionar con el suero antiglobulina libre, puesto que el ensayo había dado negativo. Aquí vemos claramente cómo hay una grilla de panel en donde se exhiben los sistemas antigénicos y una serie de 26 antígenos diferentes de labo, porque las células son O, de 3 donantes de sangre, ¿no es cierto? 3 donantes de sangre. Estos reactivos son comerciales. Y lo que nosotros vemos en el margen derecho son los resultados. Si dio positivo el tubo 1, dio negativo el tubo 2 y dio positivo el tubo 3. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que hay un anticuerpo. ¿Podemos decir cuál es el anticuerpo involucrado? No. No tiene este objetivo, digamos, el panel detector. El panel detector tiene el objetivo de detectar la existencia de actividad anticuerpo, anti-antígeno eritrocitaria, pero no decirnos cuál es. Si nosotros quisiéramos arrimar, podríamos arrimar más desde la exclusión, cuál no es. Por ejemplo, si el sujeto es D positivo, difícilmente sería un anti-D. O supongamos que el sujeto fuera un R1R, es decir, tiene C grande, D mayúscula, E pequeño, de un lado del haplotipo. Eso significa que al tener el antígeno E, difícilmente podría ser un anticuerpo anti-E minúscula. Sin embargo, por el tipo de aglutinación que estamos observando ahí, podría haber quedado incluido el E minúscula. Pero si nosotros hacemos el fenotipo del paciente y el paciente resulta tener el antígeno, entonces quiere decir que ese anticuerpo no es posible que fuere. En este sentido, también podemos señalar, a partir del ensayo negativo que vemos ahí del tubo 2, que anticuerpo no puede ser. Y ya podemos decir que no puede ser
un anti-D porque hubiese reaccionado el tubo 2, no puede ser un E mayúscula porque hubiese reaccionado, no puede ser un C minúscula porque hubiese reaccionado, no puede ser un chelano, no puede ser un KPB, no es posible que sea un Duffy A, no es posible que sea un Kit B, un Lewis A. ¿eh? Esto lo sabemos, un S pequeño, lo sabemos porque el tubo 2 resultó negativo. El tubo 2 resulta negativo cuando está la presencia del antígeno, quiere decir que ese no es el anticuerpo en cuestión. En este sentido, para poder establecer realmente cuál es el idiotipo, debemos achicar la probabilidad de errar al decir esto. Por lo tanto, tenemos que agregar más cantidad de células que den un resultado esperado. En este sentido, los paneles identificadores de anticuerpos, que es el proceso que le sigue a la detección positiva de anticuerpos, tiene entre 11 a 16 células en lugar de tener estas tres que vemos ahí. Bueno, este es un ejemplo de panel identificador de anticuerpos. Como ustedes ven, nuevamente en la parte superior están los antígenos y hay un listado de 1 a 11 sobre el margen izquierdo en donde están los donantes de sangre. Como vemos allí, digamos, para cada uno de los donantes existe una cruz que indica que es positivo el antígeno o negativo el antígeno, o la palabra NT, que significa no testeado en alguno de los casos. En este caso, el donante número 3 es el único que resultó negativo en una fase antiglobulínica, con lo cual podría ser la exclusión del anti-D, el anti-E mayúscula, el anti-C chico. Podría ser la exclusión de varios de los antígenos que están allí, e ir programando, pensando en la secuencia de cuál puede ser el anticuerpo en cuestión, eliminando aquellos antígenos que el sujeto paciente tiene, porque por supuesto si lo tiene no pudo haber hecho el anticuerpo. Esto es un tema que vamos a desarrollar, por supuesto, cuando veamos identificación de anticuerpos. Ahora estamos en la fase de detección, que es una fase previa. Para entrar en el procedimiento de prueba antiglobulina directa, ya habiendo recorrido la prueba antiglobulina indirecta, volvemos a decir que las técnicas dependerán de justamente del reactivo y la metodología según el fabricante de esa técnica, ¿no es cierto? Y los protocolos validados internamente. Pero si partimos de sangre entera, vamos a tener que preparar una dilución de hematíes lavados 3 veces, si son adultos, o hasta 7 veces en caso de que sean hematíes de recién nacidos, y para preparar una suspensión del 2 al 5% en una solución tamponada de cloruro de sodio. Vamos a utilizar de estos hematíes una gota. Y aquí sí, no vamos a involucrar suero o plasma del paciente, solamente los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es demostrar la existencia de anticuerpos ligados ya in vivo a esas células rojas, y no asociarle anticuerpos desde el plasma libre hacia los glóbulos rojos. Entonces vamos a lavar estos hematíes, vamos a eliminar por completo el sobrenadante y le vamos a agregar el suero de Coombs. Vamos a hacer una lectura inmediata, sin incubación en este caso, para poder registrar los resultados que se obtengan de allí. El suero puede ser, otra vez, ¿no es cierto?, poliespecífico o monoespecífico para detectar si existe IgG asociada, si existe IgM, IgA, si hay complemento. Y en este sentido está la variabilidad y la interpretación de los ensayos a posteriori, que vamos a ir conociendo con el correr de las clases. Lo más importante es que en este resultado, al igual que vimos en la prueba de Coombs indirecta, si el resultado es negativo, voy a tratar de chequear si funciona bien el suero de Coombs, con lo cual voy a necesitar agregar glóbulos rojos que están sensibilizados para ver si el suero de Coombs es apto y logra aglutinarlo. Estos glóbulos rojos de prueba, este ensayo de prueba, es un ensayo de control. El resultado debe ser positivo. Hay una serie de falsos resultados que pueden darse en las pruebas de antiglobulina. Habíamos hablado ya de la neutralización del suero por el medio diluyente, también porque el suero de Coombs se ligue a moléculas de inmunoglobulina que no están pegadas a los antígenos. Es a veces importante revisar que no existan medios contaminantes, que los tubos estén perfectamente libres
de otro tipo de moléculas. A veces, digamos, alta concentración de proteínas en el plasma puede traer estos inconvenientes. Estas macromoléculas pueden bloquear la acción, pueden traer problemas en la lectura. Los reactivos pueden estar mal conservados, puede haber contaminación bacteriana. Si se centrifuga en forma excesiva en una técnica como la técnica en tubo, se obtienen resultados falsos positivos. Si se centrifuga en forma débil, o sea, escasa, entonces podría haber falsos negativos. La agitación de la lectura, las pruebas de lectura de aglutinación en tubo de vidrio, es una práctica que requiere cierta experiencia para poder hacer una lectura inmediata de la reacción que está ocurriendo allí. Digamos, si yo agito en forma excesiva el tubo, voy a obtener falsos resultados negativos. También puede ser que simplemente me haya olvidado de agregar el reactivo o el medio potenciador, con lo cual la prueba puede dar negativa. También es importante que la relación suero-células sea la que estipula el fabricante. Hay muchas variables para revisar y controlar durante el proceso de la prueba antiglobulina. Podría haber fallas en la lectura, podría haber una relación de suero-células incorrecta, digamos. Podría tratarse de anticuerpos, como ya les mencioné antes, que dependan del calcio para poder quedar demostrado, y yo utilicé un medio que inactiva la posibilidad de fijación de demostrar la fijación del complemento. Cambios en el pH pueden modificar la sensibilidad de la técnica, y algunos anticuerpos que son, entre comillas, bastante caprichosos, digamos, son muy dependientes de la temperatura en un punto exacto de reacción, y si yo me corro de ese punto exacto de reacción o no lo alcanzo, digamos, pueden dar falsos resultados negativos también. Vamos a hablar entonces de la última prueba, que tiene que ver con lo peritransfusional. Hablamos ya de la detección de anticuerpos irregulares y hablamos de la prueba de Coombs directa. Hablemos ahora de las pruebas de compatibilidad. Las pruebas de compatibilidad, decíamos, se dividen en mayor y menor. La diferencia entre ellas radica en cuál es el sustrato de investigación. En un caso estoy demostrando la existencia de anticuerpos que están detectables en el suero plasma del receptor y que están dirigidos contra alguno de los antígenos del donante. Esto cuando voy a transfundir hematíes o cuando voy a transfundir plaquetas, lo tengo que llevar adelante. Pruebas de compatibilidad mayor. La prueba de compatibilidad menor demuestra la existencia de anticuerpos en el plasma del donante. Con lo cual, siempre que utilice un elemento que tenga plasma del donante para transfundir, podría utilizar la técnica de compatibilidad menor. Esto ocurre si transfundo sangre total, cosa que ocurre muy pocas veces, si transfundo plasma o si transfundo plaquetas. La prueba de compatibilidad no tiene ninguna diferencia con la pesquisa de anticuerpos irregulares en cuanto al desarrollo de la técnica. La única diferencia radica en que los glóbulos rojos, en lugar de ser comerciales, son glóbulos rojos preparados a partir del donante. Por lo tanto, tengo que lavar estos hematíes, si son de sangre entera, preparar una proporción del 2 al 4% en una solución salina o en una solución tamponada. Y siempre la relación, como pasó en el caso de la prueba antiglobulina indirecta, se colocan 2 gotas de suero contra una gota de hematíes del donante. Va a llevar distintas fases de incubación y de centrifugación hasta llegar a la fase de lectura en el medio de suero antiglobulina, que es el que venimos hablando. Siempre, siempre, siempre los resultados negativos se confirman con la adición de las células control de Coombs, que ya mencionamos en 3 ocasiones, y que tiene que ver con estas células rojas que están sensibilizadas con un anticuerpo débilmente y que nos ponen en evidencia que la fase antiglobulínica fue llevada de manera correcta, y que si los resultados son negativos realmente le doy validez a la prueba. Entonces, en este sentido, lo que vamos a chequear es que no existan anticuerpos en el suero de un receptor dirigidos contra antígenos presentes en el donante de sangre. Por supuesto, trae a colación una diferencia con la prueba de detección de anticuerpos celulares, porque el espectro de antígenos presentes en las células reactivas que se emplean comerciales en la prueba de detección de anticuerpos celulares, los antígenos están muy bien expuestos, y si requieren estar expresados en doble dosis, están expresados en doble dosis. Pero por supuesto también tienen un defecto, y es que justamente la distribución frecuencial de antígenos
de esos donantes de sangre, que tal vez provienen de Europa o de otros lugares, por ahí no representa la población de pacientes que nosotros tenemos en el medio local. Por lo tanto, la prueba de compatibilidad da una fideliza en este sentido, porque pues esos antígenos que son de donantes locales, digamos, podrían contener, digamos, la capacidad de generar respuesta inmune en el receptor, y esos antígenos que están en esos donantes de sangre no están representados, no están presentes en las células del panel comercial. Por lo tanto, tal y como si tuviéramos una contienda futbolera, podríamos plantear de un lado de la cancha la detección de anticuerpos irregulares, del otro lado la prueba de compatibilidad. Solamente planteo este ejemplo para decir que esta contienda no existe. Es decir, como no persiguen el mismo objetivo ambas pruebas, digamos, son colaborativas en el pronóstico de la sobrevida de las células que voy a transfundir. Es decir, la prueba de detección de anticuerpos celulares detecta anticuerpos de importancia clínica transfusional que puedan poner en riesgo la vida media de las células transfundidas. Ahora, la prueba de compatibilidad detecta la presencia de anticuerpos en el paciente contra las células del donante. Y puede que en la detección de anticuerpos celulares no exista el antígeno que tiene el donante, o puede que en el donante no exista en la proporcionalidad que se requiere para que el ensayo dé positivo el antígeno que está presente y bien dispuesto en las células comerciales de la detección de anticuerpos celulares. Por lo tanto, ambas pruebas deben ser llevadas adelante porque tienen distinto valor predictivo y mejoran el valor predictivo en su conjunto a la hora de pensar en la sobrevida de los glóbulos rojos a transfundir. Pruebas positivas de compatibilidad transfusional podrían ser negativas DAI o a la inversa. Es muy importante la pericia que va recogiendo el técnico, el operador, en la mesada para poder identificar los rasgos distintivos de aglutinación. Hay tres particularmente. Uno tiene que ver justamente con el score de reacción. Y en este sentido, digamos, el score de reacción, el puntaje corresponde a la actividad, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un solo bloque de aglutinación en una técnica en tubo, a esto le llamamos 4 cruces y tiene un puntaje de 12. Este score se va a sumar en algunos casos para determinar en pruebas de dilución de suero algunas condiciones de la importancia clínica de los anticuerpos. A mayor dilución del suero, que sigue siendo reactivo, se supone, entre comillas, una variable predictiva de valor clínico del anticuerpo. Entonces, las reacciones, digamos, van entre cero, o sea, entre nada, y 4 cruces. 4 cruces es el máximo. ¿Y cómo se presenta el máximo de cruces? Con un aglutinato único. Todas las células quedan aglutinadas. De ahí para abajo empieza a haber una variabilidad de cruces. Cuando hay grandes aglutinatos pero el fondo está limpio, se llama 3 cruces. Cuando hay aglutinatos que son medianos pero el fondo sigue siendo límpido, es de 2 cruces. Cuando ya el fondo empieza a ser un poco turbio y hay pequeños aglutinatos, una cruz. Cuando aún hay más cantidad de aglutinatos pero todavía el fondo es turbio, es una prueba débil, weak. Y aún más débil es cuando se presentan muchos aglutinatos pequeños en un fondo turbio. La posibilidad de ser un ensayo negativo, la posibilidad de tener un ensayo en campo mixto. El MF viene del acrónimo en inglés Mixed Field. ¿Y qué quiere decir campo mixto? Y esto significa que hay hematíes que están aglutinados y hematíes que no lo están. Y la H representa la hemólisis, que es un ensayo altamente reactivo. Ya sabemos nosotros que por acción del complemento un anticuerpo es capaz de lesionar la membrana del glóbulo rojo. Por lo tanto, la peor condición de incompatibilidad es la hemólisis. El ensayo de hemólisis es superior incluso a las 4 cruces en términos del daño que podía provocar si esto se diera en el medio intravascular del paciente, ¿no? Otra de las técnicas de mayor distribución también en nuestro medio es la técnica de columnas de exclusión en gel. Estas son partículas que están dentro de una columna, como lo ven allí, están empaquetadas. Ahí se ve lo que dice columna de reacción y lo que tiene ahí adentro es un suero antiglobulina, en este caso un anti-IgG.
Por encima hay una cámara de incubación donde se va a colocar el suero y las células, y entre esa cámara de incubación y el propio medio de gel existe un dieléctrico, un separador, que es una burbuja de aire. Entonces, la fuerza centrífuga va a hacer que los componentes que están en la cámara de incubación intenten atravesar el gel. Si no hay aglutinación, se va a ir al fondo de todo, como es el caso de los últimos tubos que vemos a la derecha. En cambio, si hay aglutinación, va a quedar atrapado en la columna de gel en alguna de las variables que nosotros vemos allí. 4 cruces, una única banda. 3 cruces está en el tercio superior del gel, aglutinación. 2 cruces está distribuido a lo largo de toda la columna, y una cruz está en el tercio inferior de la columna de reacción. Por lo tanto, se ve claramente las aglutinaciones en sus diversos grados. Es importante tener en cuenta que esta técnica deja fijada la actividad y uno puede fotografiarla, puede hacer que un escáner del propio sistema ponga en evidencia los resultados, y también, si uno deja la tarjeta un par de días bien sellada y no se evapora, sostiene todavía la actividad. Mientras que cuando nosotros vemos esto en el tubo debe ser leído inmediatamente y no tiene valor predictivo que realice nuevamente la centrifugación para poder volver a ver la prueba. En el caso de una reacción de doble población, en este tipo de ensayos vería, por supuesto, que hay células que están atrapadas en el gel y células que están en el fondo, ¿verdad? También podría haber hemólisis, como en el caso anterior. Podemos involucrar otros recursos en las técnicas de inmunoglobulina o técnicas de anti-inmunoglobulina, ya sean las pruebas de compatibilidad o las pruebas de detección de anticuerpos irregulares. Y lo que pretendo va a ser seguramente reducir el tiempo de reacción, aumentar la sensibilidad, aumentar de alguna manera la determinación de anticuerpos que tengan importancia clínica, o poder separar la mezcla de actividades y antibiotipo, ¿no? Cuando tengo más de un anticuerpo involucrado, supongo hacer un anti-D más un anti-M. Bueno, entonces emplearé medios para separar ambos componentes y poder caracterizarlos correctamente. Entonces tengo desde medios de baja fuerza iónica hasta polietilenglicol, albúmina, que es una macromolécula, o enzimas proteolíticas de distintos orígenes. Ahí tienen ustedes un esquema básico, digamos, que nos explica que con el uso de las enzimas proteolíticas se puede lograr la expresión en aumento, o que no suceda nada, que no aumente la expresión, o que haya un debilitamiento del antígeno, por lo cual el anticuerpo no se pega, ¿no? Entonces, por inhibición o por potenciación podemos descubrir de alguna manera cuál es la especificidad de los anticuerpos. Un tema que vamos a volver a revisar en mayor en profundidad, ¿no? Finalmente, algunos comentarios. Lo primero es que no existe una única técnica que sea capaz de discriminar todos los anticuerpos. ¿Por qué? Porque simplemente no queremos esto. No queremos ver todos los anticuerpos, queremos ver solamente los que sean clínicamente significativos. En este sentido, no es lo mismo una reacción transfusional que una enfermedad hemolítica recién nacido, que un proceso de autoinmunidad, que la búsqueda de una creoglutinina, de modo tal de que vamos a tener una batería importante de reactivos a disposición para poder seleccionar con pericia, con conocimientos, cuáles son los requeridos para cada caso. Por otro lado, una variedad enorme de técnicas, ¿cierto? Que son automatizadas, semiautomáticas, manuales, y métodos diferentes, como enzima inmunoensayo, aglutinaciones en tubo, microcolumnas en gel, en microplaca, la utilización de policridamida, bueno, pruebas de inmovilización de antígeno por anticuerpos monoclonales en fase sólida. Hay distintas técnicas, y también técnicas, en el caso del revelado de antígenos, técnicas de biología molecular, con lo cual existe una variedad enorme a descubrir. Por otro lado, también así en los paneles reactivos de donadores, ya sea para la detección de anticuerpos de 1 a 4 viales o pools de 2 donantes, y en el caso de la identificación de anticuerpos de 11, 8, hasta 16 células se pueden encontrar en un reactivo de panel identificador. Hay diversos medios, como recién decíamos, que nos permite potenciar la aglutinación, debilitarla para poder chequear positivo por anulación de la actividad, ¿eh? Para cortar los tiempos, de modo tal de que es una batería infinita. Vamos a ir recorriendo de a poco hacia la identificación de idiotipos, y vamos a ir complejizando aún más estos recursos de los que dispone la inmunomatología para chequear la aloinmunización en pacientes.